Le agradezco mucho a Mario Romero Zavala, desarrollador de software y analista, que me tome la llamada para hablar sobre los datos de las actas de defunción de la Ciudad de México. Este tema se ha vuelto muy relevante en los últimos meses a raíz de que se ha notado un crecimiento en la mortandad respecto del año pasado. La mortandad es normalmente muy estable y cuando hay grandes picos, pues hay que encontrar las explicaciones. Y pues resulta que no, digamos, además de los fallecimientos que oficialmente se han dado por COVID, 131,000, pues hay una cantidad importante de fallecimientos que se han dado en exceso en México y que puede suponerse por diversas razones que también son atribuibles al COVID. Mario, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Pascal. Muchas gracias por la invitación otra vez. Seguíamos en tu cuenta de Twitter la actualización al 20 de diciembre de los datos. ¿Qué nos dicen los datos de defunción en la Ciudad de México, Mario? Pues muy preocupante lo que vemos, Pascal, estas últimas semanas. A partir de, en realidad, mediados de noviembre, empezamos a ver de nueva cuenta un crecimiento acelerado en el exceso de mortalidad. Como platicamos la primera vez, el exceso de mortalidad en la Ciudad de México empieza a ser perceptible claramente desde mediados de abril del año pasado. Y durante todo ese periodo llegamos a un pico a mediados de mayo, pero en realidad desde estas fechas de mediados de abril hasta este corte de 20 de diciembre, la Ciudad de México nunca logró reducir el exceso de mortalidad a menos de 50%, lo cual es básicamente único en ciudades grandes del mundo, a excepción de Lima, que tuvo un comportamiento similar, aunque luego ya ha bajado su exceso de mortalidad a niveles esperados. Después, la Ciudad de México, en cambio, después de este periodo de estabilización en 50%, a mediados de noviembre empieza a tener un crecimiento acelerado y hasta este último pico que termina el 20 de diciembre. Bueno, no le podemos llamar pico porque pues todavía continúa en aceleración, desgraciadamente. Entonces vemos que ya nos estamos acercando de nuevo al exceso que tuvimos en mayo, el pico anterior. ¿Cómo se comportó en noviembre? ¿Qué porcentaje tuvo en exceso la mortalidad en la Ciudad de México? Pues en la semana 46, que es la que termina el 15 de noviembre, ya presentamos un exceso de mortalidad de arriba del 81%. Ya eso era pues notorio, es visiblemente notorio en las gráficas. El resto de noviembre continúa creciendo hasta 88%. Ya para el 6 de diciembre tenemos un exceso de mortalidad que está arriba del 100%, con 107. 137 a la semana que termina el 13 de diciembre y hasta el 20 de diciembre ya estamos en 166% de exceso. Esa semana de 166% termina, ¿qué día? Perdón, el 20 de diciembre, ¿verdad? El 20 de diciembre, correcto. Y hay que recordar, Pascal, que, pues, en mi opinión, el exceso de mortalidad es la métrica más confiable que tenemos porque no depende de pruebas o otras situaciones particulares. Sí. Sin embargo, es un indicador con retraso. Las muertes que estamos viendo hasta el 20 de diciembre, pues son infecciones que se dieron desde 3 hasta 6 o más semanas antes. Sí. Entonces, esto es el efecto de infecciones que se dieron desde mediados de noviembre o antes. ¿Con qué rapidez se actualiza el dato en la Ciudad de México? Es decir, una persona fallece y ¿cuánto tiempo después está registrado ese fallecimiento en estos datos que nos comentas? Por ley se tiene que generar el certificado de defunción a las 72 horas de defunción. Y luego este certificado es necesario para obtener un acta de defunción que son a su vez necesarias para poder enterrar al difunto. Entonces, en realidad estos datos son muy actualizados, se podrían publicar como por ejemplo en Perú, no por mencionar ciudades de Europa, pero pues ciudades de Latinoamérica como Perú que lo hacen a diario. Sin embargo, en la Ciudad de México, pues tenemos un retraso que pues llega a ser hasta 2-3 semanas en que esos datos son accesibles mediante el sistema de registro público, el sistema público del registro civil. Entonces, entre la semana que terminó el 15 de noviembre y la que terminó el 20 de noviembre, ahí casi se dobló, ¿verdad?, el exceso de mortalidad. Pues el 15 de noviembre, esa semana teníamos 81 y como bien dices, para la última semana del 20 de diciembre ya estamos en 166. Entonces sí, más del doble en el exceso, que el 88% es ya pues casi el doble de lo esperado
en condiciones normales. Decía yo que la mortalidad es normalmente algo muy estable y pues estos disparos nos obligan a buscarle razones. La pregunta que sé que es complejo de responder es ¿qué porcentaje de ese exceso podemos atribuir al COVID? Sí, pues es algo que yo creo que nunca vamos a poder resolver. Muchos de estos casos pues mueren sin recibir pruebas, incluso un gran porcentaje. Esto es sin datos que lo respalden porque no tenemos esos datos de manera pública. El porcentaje de este exceso de mortalidad que se da fuera de hospitales. Estos son datos que cuenta el registro civil y a las actas. Sin embargo, nuestra metodología, que consiste básicamente en contar cuántas actas de función se emiten, pues no llega al detalle de obtener si estas personas están muriendo en casas particulares o en hospitales. Pero creo que eso sería muy indicativo para empezar a desmenuzar cuál es el problema, ¿no? Sí, te adelantaste en mi pregunta porque justamente pensaba yo que si pudiéramos saber eso, pero ¿cuál es el problema para no saberlo? Los datos de la Ciudad de México no lo dan a conocer o lo dan a conocer con mayor retraso. ¿Cuál es la situación exactamente? No lo dan a conocer. La Agencia Digital para la Innovación Pública se comprometió a publicar estos datos de mortalidad semanalmente, lo cual tristemente han abandonado ese compromiso, pero más aún en los datos que publicaron solo incluían este campo que básicamente dice si la persona falleció en domicilio o en hospital. Solo incluían para los casos que son confirmados COVID, lo cual no le encuentro ningún sentido, porque es precisamente para el exceso de mortalidad que no está identificado como COVID, que serviría mucho entender si son fallecimientos en domicilio o en hospital. Entonces tampoco podemos saber, digamos, cuántas de estas personas murieron por un homicidio o por un atropellamiento o por otras causas. No podemos saber las causas a partir de estos datos. Tampoco está en esos datos, lo podríamos saber definitivamente vía las actas de defunción. Ajá. Otro dato importante que sería bueno conocer es la ubicación, obviamente anonimizada, tal vez a nivel colonia, al menos, siquiera a nivel delegación, de dónde está ocurriendo este exceso de mortalidad en la ciudad. Sí, porque sabemos que hay algunas demarcaciones territoriales, así recuerdo de memoria, Xochimilco, Gustavo Amadero, como lugares donde pues ha habido una mayor incidencia del COVID, pero al no tener ese dato, pues no podemos hacer ese cruzamiento, Mario. Claro, yo creo que sería muy útil poder entender si por ejemplo, si tenemos esos dos datos faltantes, el exceso de mortalidad en domicilio y luego comparar eso, pues cómo se da en Lomas de Chapultepec con Iztapalapa, ¿no? Claro. Entonces, sería un dato importantísimo y que no comprendo yo que se desechó a la hora de armar estos datos públicos. Ya, veía yo una discusión pública en Twitter, aunque no me quedó perfectamente claro y por eso te lo pregunto. Algunos que dan seguimiento a estos datos, como tú, se quejaban de que el gobierno capitalino había puesto un mecanismo, un CAPTCHA para evitar la automatización en la búsqueda de los datos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Sí, eso ocurrió a partir del primer artículo que publicamos en mayo, precisamente. El sistema de registro civil pues permite a cualquiera está diseñado para obtener copias de actas certificadas. Sin embargo, es un sistema que precede esta administración. Sin embargo, nos dimos cuenta, y fue lo que hicimos y explicamos en el primer artículo, que lo podíamos utilizar para contabilizar las actas. A raíz del primer artículo, o bueno, unos días después de su publicación, aparece este mecanismo de CAPTCHA que impide hacer esto de manera automatizada. Eso pues lo único que consigue es que los investigadores como nosotros tengamos que hacer esto de manera manual, que es una labor que lleva muchas horas. Todavía peor que esto fue que durante algunas semanas de diciembre se completamente puso fuera de línea el sistema. Después de muchos días llegaron las semanas de cuestionamientos a autoridades del gobierno, respondieron que el servidor había sido sobresaturado y que estaban trabajando en ello y pues finalmente se puso en línea el 1 de enero sin explicación, se puso de fuera de línea, sin explicación oficial se puso otra vez en línea. Y bueno, pero esto fue lo que nos permitió hacer otra vez esta metodología de consultas con la que pudimos obtener los datos. Aunque ya con algún retraso, ¿verdad? Porque ya estamos a 8 de enero y lo más actual es lo del 20 de diciembre, ¿no?
Sin duda, digo, ese retraso es más bien resultado de lo que comentaba, de que los datos son disponibles en el sistema pues un par de semanas después. Ujú. Sin embargo, lo que sí no pudimos hacer es hacer estas actualizaciones, digamos, desde inicios de diciembre, mediados de diciembre, sino tuvimos que hacerlo hasta ayer que publicamos, porque no estaba disponible el sistema. ¿Tú ves en esto que ha pasado, pues algún intento de buscar frenar el flujo de la información para que, pues digo, no dar una película clara de lo que está sucediendo en materia de mortalidad bueno, mortalidad en general, pero especialmente por COVID? Pues las intenciones son puras especulaciones, pero mejor si te digo los hechos como los he visto yo. Ujú. Primero, este mecanismo de captcha que mencionas, sin explicación. Después se abandona el compromiso que alguna vez hizo la Ciudad de México de publicar los propios datos de manera semanal, y esto lo hicieron en septiembre, después de que los datos eran conocidos en realidad por todo el mundo vía los medios nacionales e internacionales que republicaron los datos que obtuvimos, perdón. Y después de que se suspende esta actualización semanal sin explicación, se pone fuera de línea el sistema de registro civil, igual sin explicación y pues sin respuesta a muchos cuestionamientos que tenían que haber sido anotados por ellos. Entonces, pues no puedo garantizar las intenciones, eso serían especulaciones, pero nada más esos son los hechos y que han representado obstáculos para obtener estos datos es también un hecho. Bueno, pues Mario, es un tema del que nos mantenemos atentos y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. A ti, Pascal, muchas gracias. Gracias, Mario Romero es desarrollador de software y analista.